Lectura del artículo 84 del Código Civil. En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará la participación en los gananciales, según cual hubiera habido con el desaparecido. Se procederá a la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno, y se dará posesión provisoria a los herederos presuntivos. No presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo prevenido para igual caso en el libro tercero, título de la apertura de la sucesión. Lectura del artículo terminada. Lectura del artículo 85 del Código Civil. Se entienden por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden, comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuáles eran a la fecha de la muerte presunta. Lectura del artículo terminada. Si no se presentan herederos, el juez a instancia de cualquier interesado o de manera oficiosa, puede declarar la herencia yacente en conformidad a lo que establece el artículo 1240 del Código Civil, que dice: si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia. Se insertará esta declaración en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere. Y se procederá al nombramiento de curador de la herencia yacente. Si hubiere dos o más herederos y aceptaré uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne. Y aceptando sucesivamente sus coherederos, y subscribiendo el inventario, tomarán parte en la administración. Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero o herederos que administren serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes. Lectura del artículo terminada. La delegación o la posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida comprenderá la totalidad de los bienes, derechos y acciones que hubiese tenido la persona desaparecida al momento de su desaparición, y que existían a la fecha de la muerte presunta, en conformidad con el inciso 2 del artículo 85 del Código Civil, que dice: el patrimonio en que se presume que suceden, comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuáles eran a la fecha de la muerte presunta. Lectura del artículo terminada. Surge la duda de cuál es la naturaleza de los derechos de los herederos presuntivos respecto del patrimonio de la persona desaparecida en momento de desaparición. Algunos han planteado que sería un caso de usufructo legal, es decir, los herederos presuntivos tendrían la posibilidad de usar y gozar de los bienes de la persona desaparecida, a menos que aparezca eventualmente la persona desaparecida, o que eventualmente se sepan noticias de su desaparición y se consoliden como herederos legalmente. Eso es un usufructo legal, o sea, es la ley la que le entrega la potestad a los herederos presuntivos, para que puedan tener bajo su cuidado esos bienes. Pero también se ha señalado que, más que un usufructo legal que tengan los herederos presuntivos sobre el patrimonio de la persona desaparecida, se estaría frente a una asignación condicional del patrimonio de la persona desaparecida respecto de los herederos presuntivos bajo una condición resolutoria de que, efectivamente, reaparezca la persona desaparecida o que eventualmente se declare la muerte presunta. Por lo tanto, si sucediese cualquiera de las dos situaciones, vuelven los derechos y se extinguen los derechos de los herederos presuntivos. Pero la mayor parte de la doctrina se suma a la primera posición.